En América Latina, se está produciendo una profunda evolución en la operativa de las estructuras del crimen organizado en la región. Los cambios en la configuración de las pandillas, la naturaleza de sus actividades comerciales, la expansión de su influencia territorial y la opacidad de sus líderes son algunos de los elementos clave que impulsan esta transformación. Estos factores añaden una capa adicional de complejidad al desafío de combatir estas organizaciones delictivas, según señalan diversos expertos. A pesar de que las circunstancias han evolucionado, muchos países continúan aplicando estrategias obsoletas, lo que dificulta aún más la lucha contra el crimen organizado. A continuación, te presentamos los principales cambios que reflejan la evolución del crimen organizado en la región. Una de las características distintivas del crimen organizado que afecta actualmente a América Latina es su composición, que abarca una multitud de grupos operando en alianzas transnacionales para alcanzar sus metas. Esta fragmentación del panorama delictivo era poco común hace aproximadamente una década. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha alertado sobre este fenómeno en su Informe Mundial sobre la Cocaína 2023, donde señala la existencia de una abundancia de redes de tráfico. En relación específica con Colombia, el informe indica que, aunque el tráfico de cocaína solía estar controlado por unos pocos actores principales, como resultado de la fragmentación del panorama criminal después de la desmovilización de las FARC en 2016, ahora involucra a grupos delictivos de todos los tamaños, estructuras y objetivos. En una entrevista con BBC Mundo, Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime, una institución especializada en investigar el crimen organizado en América, sostiene que ya no existen carteles que controlen todos los eslabones de la cadena en una actividad criminal. En la actualidad, todos dependen de otros grupos criminalizados, agrega. Este cambio ha llevado a una mayor eficiencia en las líneas de suministro y ha complicado el trabajo de las fuerzas policiales. De hecho, muchas organizaciones, como el PCC, Primeiro Comando da Capital, en Brasil o el Tren de Aragua en Venezuela, han expandido su influencia por la región aprovechando esta forma de subcontratación criminal. Desde nuestra perspectiva, el Tren de Aragua no es un grupo con una jerarquía claramente definida que responda a mandos centralizados. Es más bien una especie de federación o franquicia, explica McDermott. La fragmentación de los grupos delictivos ha sido impulsada, en parte, por la entrada de nuevos actores internacionales en el escenario criminal latinoamericano. Por primera vez, estamos presenciando la influencia tangible de mafias albanesas, grupos de Montenegro y la presencia evidente de mafias italianas, como la 'Ndrangheta. Según la ONU, estos grupos no buscan necesariamente tomar el control del territorio, sino más bien intentan conectar las líneas de suministro. La entrada de estas bandas se produce en un momento en que ha habido un considerable aumento del tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa, donde, a su vez, se ha registrado un significativo aumento en el consumo, especialmente en países como Bélgica, Francia y España. El precio de la cocaína en Estados Unidos se ha mantenido en alrededor de 15 a 17 mil dólares por kilogramo. En contraste, en Europa supera los 80 mil dólares por kilogramo y en Rusia alcanza los 120 mil. Esto indica que, en la actualidad, existen mercados de mayor valor que Estados Unidos para los productores de cocaína latinoamericanos. Esto está relacionado con otra característica que define a las bandas involucradas en el crimen organizado en la región: la gran diversidad de sus actividades ilícitas. Según los analistas, la fragmentación del panorama también implica una mayor amplitud en el tipo de negocios en los que se involucran estas organizaciones: el tráfico de personas y armas, la prostitución, la expansión de drogas sintéticas, la falsificación de medicamentos, el sicariato y la minería ilegal, esta última generando en países como Perú o Colombia ingresos equiparables o incluso superiores al narcotráfico. Son algunos de los negocios que diversas organizaciones criminales están incorporando de manera conjunta, según explican los expertos. Jeremy McDermott destaca que esto es especialmente relevante para los grupos que tienen control territorial. Se requiere control territorial para diversificar el portafolio criminal, subraya. Es crucial entender que todos estos nuevos componentes, desde la diversificación de los negocios hasta la aparición de diversos actores,
se desarrollan en un contexto de creciente corrupción en los estados y en sus sistemas judiciales y de seguridad. La corrupción siempre ha sido un problema, pero en la actualidad la democracia está más amenazada que nunca por el crimen organizado. Observamos una penetración sistemática de estos grupos hacia el Estado. Un factor fundamental fue la pandemia, pues los estados estaban paralizados y sin recursos mientras ciertos grupos seguían tejiendo alianzas. Eso ha permitido una amplificación de estos grupos que sí tienen recursos para entrar a nuevos mercados. La nueva generación de narcotraficantes tiene poco o nada que ver con el estereotipo personificado, como nadie más, por Pablo Escobar. Esta es otra característica del crimen organizado actual. Las extravagancias asociadas al máximo líder del cartel de Medellín, quien gustaba de exhibir su inmensa fortuna, han quedado atrás. Con su naturaleza despiadada, Escobar se aseguró de que todo el mundo lo conociera, convirtiéndose en el hombre más buscado a finales de los años 80 y principios de los 90. Los nuevos líderes de las organizaciones criminales latinoamericanas parecen haber aprendido la lección y ahora prefieren mantener un perfil bajo. Lo anterior provoca, una vez más, que el trabajo de la policía sea más complejo, pues al no saber a ciencia cierta quiénes son los jefes de las bandas, si es que hay uno solo, la tarea de dar con ellos se hace más difícil. En la actualidad, los líderes de los grupos criminales no están respaldados por un ejército de sicarios, sino por contadores y abogados. Los narcotraficantes modernos tienen más probabilidades de poseer una maestría en negocios que un historial de violencia en las calles, lo que también demuestra un gran cambio a comparación de épocas pasadas, en las cuales veían la violencia como el método de solución para sus problemas, estando ahora respaldados por todo un equipo de inteligencia, los cuales se encargan de analizar cada detalle para poder ejercer sus labores delictivas de manera más amena. En los últimos años, varios países latinoamericanos que solían estar relativamente exentos del crimen organizado han experimentado un aumento significativo de la inseguridad, la violencia y la ilegalidad. Este fenómeno representa otro cambio en la estructura de la criminología en la región. Prácticamente no existen más las llamadas islas de paz, ya que los mercados ilegales están presentes en casi todos los países. Ecuador es quizás el ejemplo más destacado, ya que en solo unos años ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a convertirse en un centro de distribución, almacenamiento y procesamiento. Este cambio ha desencadenado una violencia sin precedentes. El año pasado, el país registró un récord histórico de homicidios, con 7.878 casos, lo que representa un aumento drástico en comparación con las cifras de 2019, cuando hubo 1.187 homicidios. La cantidad de drogas decomisadas en Ecuador ha casi triplicado en 5 años, viendo en 2019 cómo se incautaron 79.529 kilos, continuando en 2020, cuando la cantidad de kilogramos subió a 128.432. Ahora pasamos al 2021, donde las cifras se dispararon hasta los 210.181 kilos. En 2022 se incautaron 201.351 kilos y el año pasado la cifra superó los 206.000 kilogramos. Otros países como Chile, Costa Rica o Uruguay también han experimentado un aumento de la inseguridad, aunque no al nivel de Ecuador. Según los expertos, esto se debe principalmente a la búsqueda de rutas más seguras para el tránsito de la mercancía ilegal. Están explorando nuevas rutas porque Colombia o el puerto de Santos, en Brasil, están tan identificados que cualquier carga enfrenta un riesgo mucho mayor de ser confiscada, explica Jeremy McDermott. Además, la expansión de estas bandas ha sido impulsada por la crisis migratoria en la región, hablando específicamente sobre el Tren de Aragua. Como resultado de la diáspora venezolana, que incluye a estos criminales, se ha generado una presencia más amplia en distintos países. Sin embargo, estas naciones, que no han enfrentado esto antes, no están preparadas para enfrentarse a estos grupos de crimen organizado, según Douglas Farah. Son países que no han considerado la seguridad interna como un tema prioritario y ahora se ven obligados a hacerlo, destaca. Ante todo esto, los analistas advierten que muchas de las estrategias que solían emplearse para combatir el crimen organizado deben cambiar.
Este desafío está comenzando a ocupar un lugar prioritario en la agenda de la mayoría de los países de la región.